Bienvenidos, estimados participantes del curso de colección y análisis de resultados. Vamos ya por la semana número 4 y queremos entonces seguir ampliando tanto el tema de las técnicas y en este caso herramientas para el análisis cualitativo, digamos que en su parte número 2. Antes de comenzar con lo propiamente o lo específico de esta semana número 4, quería mostrarles algunas herramientas que son claves y que no se han mencionado hasta el momento dentro de las investigaciones de orden cualitativo. Lo vamos a valer para explicar los tipos de instrumentos, herramientas que tenemos dentro de la investigación cualitativa de la siguiente presentación de Prezi. Muy bien, entonces, vamos a hacer clic para abrir aquí el espacio. De las primeras, entonces, herramientas que son importantes dentro de la investigación cualitativa, tenemos justamente la herramienta de observación. Y tal cual como plantea aquí esta transparencia, básicamente en la investigación cualitativa se necesita estar muy bien entrenados para observar y no solamente ver, sino observar, ¿no? Contemplar, mirar, implica, como quien dice, adentrarnos en la profundidad de las situaciones sociales y mantener, desde todo punto de vista, ese papel activo. Entonces, estar muy pendiente de los detalles, de los sucesos, de las interacciones, de todo lo que podamos observar como tal, ¿no? En el caso de la investigación cualitativa, no se limita muchas veces la observación al sentido de la vista, sino que muchas veces también implica el poner en juego el resto de los sentidos, ya que en una observación podemos también estar inmersos en sonidos, ¿ok? E inclusive acciones táctiles como tales, es decir, tenemos que tener todos los sentidos bien puestos en el capítulo de la observación. ¿Okay? Como dice aquí, muchas veces se pueden captar tipos de ambiente, cómo se comportan los actores en los distintos ambientes. Puede ser relevante muchas veces el clima físico, los colores, los aromas, el espacio, la iluminación dentro de los procesos de observación. Por otra parte, tenemos otra de las herramientas muy utilizadas, que es el tema de la entrevista. Centrada en una comunicación interpersonal, que se establece justamente entre el investigador y el sujeto en estudio. Y lo que se intenta es obtener respuestas de carácter verbal a los interrogantes que plantea el investigador, ¿no? En función del tema propuesto dentro de la investigación. Por lo tanto, tenemos al entrevistado y el entrevistador. El entrevistado debe ser siempre una persona que esté al tanto de la situación de interés para la comunidad o para el estudio en este caso, ¿no? El entrevistado es esa persona que tiene alguna idea, alguna experiencia importante que transmitir para la investigación. Y por lo tanto, tenemos el otro actor, que es el entrevistador, es el que dirige la entrevista, debe de dominar de alguna manera el diálogo, presenta al entrevistado el tema principal y hace las preguntas adecuadas y cierra, por supuesto, la entrevista. Muy bien. La siguiente es el cuestionario, que siempre esta técnica lleva consigo la recolección de datos que presten importancia justamente a la investigación también, ¿no? Según Rodríguez, Fernández y Baptista, nos dicen que la encuesta indica, vamos a decir, mucha información de grupos numerosos, ¿ok? Puedes recolectar información de grupos numerosos en un corto plazo, o sea, en un tiempo que sea mínimo y también incluso con mínimo esfuerzo. Muchas veces el cuestionario es producto de llevar o aplicar la técnica Delphi. ¿Por qué? Porque esa técnica Delphi genera un cuestionario que ha sido producido por expertos. Por lo tanto, nos va a llevar directamente a determinar cuáles son las preguntas que vamos a poner dentro de ese cuestionario
y que son las preguntas que nos van a dar la respuesta necesaria dentro de la investigación. Se debe reflexionar sobre el tipo de información que se desea recolectar, el tipo de preguntas que se deben hacer. Las preguntas deben ser muy claras y, por supuesto, deben ser contestadas con el mínimo de dificultad. Es decir, hay que tratar en la medida de lo posible que las preguntas que incluyamos dentro del cuestionario se entiendan, que tengan un solo sentido y, por lo tanto, una sola respuesta como tal. Cuando digo una sola respuesta, es decir, una respuesta que es propia para cada uno de los individuos al que pasemos el cuestionario. Ahí está, por supuesto, la subjetividad inmersa dentro de la investigación cualitativa utilizando el cuestionario. ¿Ok? Cuando digo de un solo tipo es que no se preste a confusión, que sea justamente la respuesta que queremos obtener dentro de la investigación. Dice aquí que muchas veces es recomendable probar el cuestionario en un grupo piloto antes justamente de ser administrado. ¿Ok? Luego tenemos propiamente la encuesta, y en este caso normalmente las encuestas tienen que ver con aspectos de observación en el cual el investigador busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Como dice aquí, los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas. Pueden ser preguntas de carácter abierto o preguntas de carácter cerrado. Cuando decimos de carácter abierto, es decir, que permite, por supuesto, la selección dentro de la encuesta de múltiples opciones. En cambio, cuando tenemos encuestas de carácter cerrado, podemos estar hablando de respuestas de sí o no, o de verdadero y falso, ¿no? Luego, como dice también este escrito, muchas veces este tipo de encuesta genera estadísticas dentro del estudio, pero sigue manteniéndose de alguna manera el carácter cualitativo de la investigación. Como dice aquí, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. Dice aquí que el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la naturaleza, por supuesto, de la investigación. Por otra parte, lo que se denomina el llamado trabajo de campo, muchas veces utilizado en investigaciones de carácter etnográfico, no es parte de la temática que tenemos dentro, vamos a decir, del estatus del currículo, del sílabus de esta asignatura, pero es posible que en algún momento haga una ampliación en el tema también de algunos tipos de metodología dentro de la investigación cualitativa que son importantes que ustedes conozcan. Bien, una de las herramientas que se utiliza dentro de la investigación cualitativa es justamente el trabajo de campo, que es un método de carácter experimental, aunque muchas veces podamos pensar, ¿verdad?, que el trabajo de campo podría ser de orden cuantitativo, ¿verdad?, porque es básicamente, no sé, el desarrollo dentro de un ambiente, utiliza, por supuesto, un laboratorio, etcétera, etcétera. Pero dentro de la investigación cualitativa podemos hablar de trabajos de campo. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho, incluso una encuesta o una entrevista, forma parte de un trabajo de campo porque se reúne a la población y muestra que determina esa investigación cualitativa. Muchas veces los trabajos de campo tienen que ver con grupos grandes de comunidades. Por eso quiero traerlo a colación no con la visual cuantitativa del laboratorio, sino quiero traerlo con la visión social que representa justamente la investigación cualitativa. Tenemos el estudio de caso, que es un instrumento o método, en este caso de investigación, muchas veces, ¿verdad? Muy utilizado en el área médica y en el área, sí, en el área médica y en el área de psicología, y que tuvo vamos a decir, sus autores, son autores ya muy conocidos dentro de la investigación, como Herbert Spencer y Max Weber, ¿ok? Y Robert Merton, incluso Immanuel Wallerstein, ¿no? Se sigue utilizando muchas veces en las ciencias sociales como un método justamente de evaluación cualitativa. Y es que es un estudio de caso, incluye la variedad de grupos específicos, y se estudian los casos en específico.
como dice aquí, se aborda e incluye la relación de los espacios públicos y privados en el contexto de la actividad política, por ejemplo, en la interrelación entre cambio social y cambio dentro de una familia, así como la relación entre generaciones en términos de políticas y de procesos que ofrecen aspectos muy motivacionales para cada uno de los individuos que participa en estos movimientos sociales. Son estudios específicamente de casos. Así yo tengo, por ejemplo, a nivel de una investigación médica, estudios de caso tienen que ver con la influencia, por ejemplo, o las distintas. Un estudio de caso es tomar datos de orden cualitativo, por ejemplo, en una enfermedad específica. O sea, el dengue, dengue hemorrágico o dengue, estudios de caso para dengue hemorrágico, estudios de caso para dengue tradicional, estudios de caso para formas de dengue como puede ser enfermedades relacionadas con el Zika y el chikungunya, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estudios específicos de caso. O a nivel psicológico, pues actitudes que tienen que ver, no sé, con el síndrome, bueno, esto puedo hablar incluso del autismo, ¿verdad? Y los distintos tipos de autismo, como estudiar, por ejemplo, el síndrome de Asperger. Entonces, son estudios de casos específicos y que, repito, tienen que ver mucho o muy utilizados dentro de la investigación médica y psicológica. Bien, en el caso de la triangulación, muchas veces la triangulación se utiliza como forma de validación dentro de la actividad cualitativa porque se valida distintos grupos relacionados con el problema planteado o el propósito de la investigación. Por ejemplo, yo quiero observar o quiero generar un modelo de epistemología de conocimiento, por decirlo de alguna manera, dentro de una escuela. Y resulta que los tres actores de esa escuela principales son, por supuesto, el maestro, es el alumno y también la familia. Fíjense que estoy utilizando tres aspectos, por eso se habla de triangulación, ¿ok? Entonces, como dice aquí, se asume convencionalmente que la triangulación es el uso múltiple de métodos en el estudio de un mismo objeto. En este caso, el mismo objeto es la forma de aprender, o sea, una forma de acción cognitiva. Esa acción cognitiva dentro de la escuela tiene tres protagonistas, ¿no? Y esta definición es una definición, obviamente, como la planteé aquí, bastante genérica, pero es solamente una forma de estrategia de abordar un problema determinado. Como dice aquí, es conveniente concebir la triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías, así como metodologías. Entonces, es importante, repito, y muchas veces la triangulación es necesaria para la validez de una investigación de orden cualitativo. Y por último, quiero hablar desde el grupo focal, que es una técnica, como dice aquí, de levantamiento de información en estudios también de carácter social, ¿no? Y la justificación que tiene este grupo focal es que también sirve como forma de validación porque se está refiriendo específicamente a, incluso muchas veces se puede comparar el grupo focal con, en la investigación, digo, es una analogía, ¿ok? Con la metodología cuantitativa cuando trabajamos el famoso grupo control, ¿ok? Los grupos focales tienen que ver muchas veces con los grupos controles dentro haciendo referencia a una investigación de carácter cualitativo, ¿no? Dice que su justificación y validación teórica se fundamenta sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial. Toda vez que el discurso de los participantes se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etcétera, de una comunidad o un colectivo social. Muchas veces los grupos focales representan el micro de una investigación que se puede traspasar o se puede traspolar vamos a decir, esos resultados del análisis de un grupo focal a comunidades muchísimo más grandes, por lo tanto se habla de macrocomunidades, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que te permite focalizar cuál es el grupo que vas a trabajar o los grupos que vas a trabajar o grupos focales que vas a trabajar dentro de una investigación. Bueno, quería un poquito hacer referencia a algunas de esas herramientas que se utilizan dentro de la investigación cualitativa y que son importantísimas que ustedes conozcan.
cara a sus trabajos de investigación. Bien, hasta una próxima entrega.